Aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de ocuparnos un momento más en el estudio de las Escrituras, de la bendita palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hacerlo en base a San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Y con la ayuda del Señor estaremos considerando el tema que se nos ha pedido, ¿verdad? Que tomemos en cuenta en esta ocasión. El tema es: la fe en Jesús nos lleva al cielo. Leemos pues San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a rogar que Él sea propicio y nos permita atender el consejo de su palabra. Gloria a Dios. De tal manera que usted pueda ser bendecido, fortalecido con la enseñanza de la palabra de Dios, y el Señor me dé de su abundante gracia. Bien, oremos. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu amado Hijo, acudimos a ti agradecidos por la oportunidad que nos concedes de ocupar un tiempo para deleitarnos con tu palabra, para aprender de tu palabra, para estar atentos a tu voz por medio de las Escrituras. Así que rogamos que tu Espíritu hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Háblanos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Admitimos que por naturaleza se nos hace un tanto difícil el poder aprender, el poder comprender tu palabra. Es más, hay distracciones, hay perturbaciones que de alguna manera impiden, que de alguna manera limitan la atención que podamos brindar, pero rogamos que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Creyendo lo haces, te damos gloria a ti, Padre, gloria a ti, bendito Salvador, y damos alabanza a tu Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias, Señor, porque tú obras misericordia en nuestras vidas, por Jesucristo el Señor. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues pueden ocupar su lugar y vamos a dedicar este tiempo con la ayuda del Señor a esta enseñanza titulada La fe en Jesús nos lleva al cielo. Bien, como se dieron cuenta, aquí en San Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Y miren, el Señor sabía que estaría ya poco tiempo con ellos. De alguna manera los está preparando para ese momento cuando tendrá que separarse de ellos. Ha convivido con ellos, les ha brindado su atención, su tiempo, su paciencia, su amor, su gracia durante 3 años y medio aproximadamente. Y ahora el Señor tiene que partir a las mansiones celestiales, desde luego pasando por el Calvario. Así que el capítulo 14, capítulo 15, 16, 17 son parte de esas enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos antes de partir. Bien, y en esta parte de la Escritura le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Miren, hay algo que, pues si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta. La mayoría de las personas dice creer en Dios, pero cuando se les habla de Jesucristo, como que de alguna manera se prende una lucecita de alarma, de alerta. Como que de alguna manera algunas personas rechazan, se ponen en guardia. Sí, muchas personas se le pregunta: ¿usted cree en Dios? Sí, ¿cómo no? Yo creo en Dios. Pero ya si le decimos: pero usted confía en Jesucristo, cree en Jesucristo, usted sabe cómo acercarse a Dios, cómo agradar a Dios, cómo depender de Dios, y entonces empiezan ciertas dificultades. Pero el Señor dice:
crean también en mí. Es decir, no solo digan, crean, creemos en Dios, sino de alguna manera crean en mí, dice Jesús. Porque sin creer en Jesús es imposible acercarse a Dios. Es imposible tener comunión con Dios. Es imposible agradar a Dios. Y precisamente de eso vamos a estar considerando. También Jesús, el Señor, le dice a sus discípulos estas palabras que creemos que ellos les fueron de grande bendición. Les alentaron en ese tiempo donde ellos pues quedaron un tanto confundidos respecto a por qué pasaron las cosas tal como se dieron según las Escrituras, y Jesús tuvo que ser llevado a aquella cruenta cruz. Así que Jesús le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas palabras también han sido de bendición para la iglesia durante 2000 años aproximadamente, y desde luego también para nosotros que ahora tenemos esta bendición de atender el consejo de la palabra de Dios. Así que repito el tema que estamos considerando: la fe en Jesús nos lleva al cielo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Sí, si vamos a hablar de la fe, necesitamos dedicar un momento para considerar qué es la fe. Bien, vamos allá. Según las Escrituras, en Hebreos 11:1, dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bien, la fe se define como la creencia en algo, la devoción a algo o confianza en algo o en alguien. En este caso, especialmente hablamos de fe cuando no hay pruebas lógicas. Sí, cuando así a simple vista no tenemos algo que fundamente esa confianza, esa fe. Muy bien. Y desde luego que al leer la palabra de Dios podemos definir la fe como la creencia en Dios, la confianza en Dios, la devoción en Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? La fe es tan importante que sin ella no tenemos ningún lugar con Dios. No podemos acercarnos a Dios. No puede haber comunión con Dios. Sencillamente es imposible agradar a Dios sin fe. Dice más adelante en Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, la fe pues es la creencia y confianza en el Dios verdadero. Esto implica creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creer en todo lo que las Escrituras, la palabra de Dios nos muestran acerca precisamente del Señor. Bien, así que la fe es la creencia y confianza en el Dios verdadero, gloria al Señor, sin verlo físicamente, sin tocarlo físicamente. Bien, Jesús, el Señor, dijo en San Juan capítulo 20, versículo 29, la segunda parte de ese versículo, el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que si usted por la gracia de Dios cree en Dios, en su amado Hijo Jesucristo, en esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo, y cree en las Escrituras, usted es una persona bienaventurada. Pero si tiene dificultad para creer, bueno, esa es nuestra petición, que Dios le permita, a través de considerar algunos pasajes bíblicos, empezar a confiar en Jesucristo y creer que esa fe realmente le llevará a morar en las mansiones celestiales. Bien, la fe en Dios es un regalo, es un don de Dios. Realmente, cuando alguien pone su fe en Dios,
en sus promesas, en su palabra, es una persona bienaventurada, es una persona bendecida. Dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Y la fe en Jesucristo para salvación en particular es algo que debemos destacar como un favor especial para el pecador. Gloria al Señor. Dice la Escritura allá en Romanos 5, 8 y 10. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. También dice allí en Romanos, en este caso 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que Dios muestra su gracia, su amor, su bondad, su misericordia para con aquellas personas que pues Él llama para que sean parte de la iglesia de su pueblo. Y que una persona tenga fe plena en el Señor y sus promesas, es una persona bendecida de parte de Dios. Debemos verlo así, como un don, un regalo de Dios. Esa fe que nos lleva a confiar plenamente en Él. Amén. Gloria al Señor. Bien, la fe en Dios y en su amado Hijo Jesucristo nos distingue como un pueblo que le pertenece y le adora. Sí. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que las personas que no creen en Dios, pues no pueden confiar en Él, no pueden adorarle y tampoco pueden considerarse pueblo de Dios. Lamentablemente, esta es una realidad para muchísimas personas que rechazan la verdad, la veracidad de las Escrituras. Pero esperamos que usted, con la ayuda del Señor, pues no viva en esa condición, sino por la gracia de Dios ponga su fe en Jesús. Bien, el tema que estamos considerando es este: la fe en Jesús nos lleva al cielo. Bien, vamos a tomar esta parte de nuestro tema, la fe en Jesús. Para tener fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos tener algún conocimiento acerca de quién es Él. Sí, porque no podemos tener fe en Él si no le conocemos. Entre más le conocemos, nuestra fe será más fuerte, ¿sí? Será más plena, más profunda con la ayuda del Señor. Si deseamos tener fe en Jesucristo, debemos saber que Él es el Cristo, el Mesías prometido, que vino a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Quiero mencionar, por ejemplo, San Juan 1:41. Dice, se refiere a Andrés, halló primero a su hermano Simón. Híjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y también, esto lo encontramos en San Mateo 1:21. Y gloria al Señor. San Juan 1:41, perdón. Y más adelante, en San Mateo 1:21, encontramos que dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, debemos creer que Jesús es el único Hijo de Dios. Sí, exactamente de su misma naturaleza. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios por la fe, pero consideramos que no en la misma naturaleza exactamente como lo es Jesucristo. Somos bienaventurados al creer que somos hijos de Dios por la fe, gracias a Dios, pero no podemos compararnos con su Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.
San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y dice allá en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que debemos de creer sin dudar en lo más mínimo que Jesús tomó forma humana, fue hecho carne, con todo lo que esto implica. Dice allá San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Nuestro amado Salvador nos dejó ejemplo de una vida de perfecta y amorosa obediencia al Padre Celestial. Dice en San Juan 14:34, dícele Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué ejemplo maravilloso de obediencia y sumisión al Padre. Jesucristo, pues, es Dios el Hijo, es una persona de la bendita Trinidad. Sí, exactamente, con la misma autoridad, poder, con la misma gracia, sabiduría. A nivel del Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. En perfecta igualdad y unidad con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Alabemos a Jesucristo. Demos gloria a su nombre. Bien, existe Jesucristo el Señor, existe desde la eternidad a eternidad. Y es plenamente Dios, totalmente Dios, completamente Dios. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesús, pues, participó activamente en la creación de todas las cosas y es el origen y sustento de la vida. Dice allá en San Juan, el capítulo 1, versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Solo conociendo, creyendo y creyendo plenamente en Jesús, seremos por Él llevados al cielo. No podemos pretender llegar a donde está Dios desconociendo a Jesucristo. Es imposible tener la oportunidad de llegar ante la presencia del Padre bendito si no creemos en su amado Hijo Jesucristo. Él determinó que fuera así. Muy bien. Según las Escrituras, llegando el tiempo de Dios, Dios el Hijo tomó semejanza humana, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una joven llamada o conocida como la Virgen María, y finalmente Jesús nació como nace cualquier otro niño. Gloria a Dios. Así que créalo. Si usted lo cree, usted puede alabar al Señor, usted puede bendecirlo, usted se goza en esa confianza, en esa fe, en esa comunión con el Señor. Pero si alguno de ustedes tiene duda, le animamos a que crea, le invitamos a que crea lo que nos dice la Escritura, lo que estamos considerando. Amén. Gloria al Señor. Así que Jesús es Dios encarnado. Sí, Dios en la carne, y habitó en la tierra como un hombre.
plenamente humano, pero sin pecado. Creció física y mentalmente como cualquier otro niño, como cualquier otro joven. Experimentó hambre como cualquier otro ser humano. Él experimentó la sed, la fatiga. Él también experimentó el dolor de ser despreciado, rechazado por las autoridades religiosas de aquel tiempo, por los líderes, por las personas que tenían cierto conocimiento de las Escrituras, pero que finalmente no comprendieron el momento que estaban viviendo y rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, así que Jesús experimentó estas cosas y podemos decir que Jesús de Nazaret experimentó la amplia gama de las emociones humanas. Fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Permaneció sin pecado. Vivió en perfecta obediencia y completa sumisión al Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando alabamos al Padre y alabamos a su Hijo Jesucristo, miren, al Padre le agrada. No podemos agradar al Padre si no confiamos plenamente en Jesucristo, su Hijo. Y si no alabamos a Jesucristo, pues podemos alabar al Padre todo el tiempo, pero no le será agradable, porque es menester acercarse al Padre en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que Jesucristo el Señor asumió el carácter de un siervo, respondiendo en compasión a aquellos que estaban en necesidad. Él se compadeció de los enfermos, los leprosos, los paralíticos, los cojos, los ciegos. Libertó a muchos endemoniados que estaban cautivos por las artimañas, por las trampas del enemigo, por el poder del maligno. A muchas personas hizo bien Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se conmovía al ver la necesidad de las personas y lo sigue haciendo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así que vivió pues una vida tan especial y mostrando compasión a aquellas personas necesitadas. Gloria al Señor. Él atendió a multitudes. Incluso les dio muchas veces de comer. Multiplicaba los panes y los peces. Se compadecía de quienes tenían hambre y mostró su amor incomparable hacia ellos. Dice la Escritura ya en Filipenses 2, 6 al 8, el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Aleluya. Así que realmente Jesucristo, el Señor, nos deja un ejemplo maravilloso. Dice la Escritura de esta manera que hemos considerado en Filipenses. Ahora, la naturaleza divina de Jesús de Nazaret fue mostrada claramente durante su vida en la tierra. En su infancia fue anunciado como Emmanuel, Dios con nosotros, según San Mateo 9:23. En su bautismo fue reconocido como Hijo de Dios, según San Mateo 3:17. He aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Algo que no debemos pasar por alto, hermanos,
Miren, su ministerio se caracterizó por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Desde el día que fue bautizado. Recuerden que Jesús, a la edad de 30 años aproximadamente, allá en el río Jordán, bajo el ministerio de Juan el Bautista, a quien multitudes le seguían para que lo bautizara para arrepentimiento, preparando así el camino para que Jesús iniciara su propio ministerio, era necesario que Jesús se bautizara. Al principio, Juan el Bautista se oponía en bautizar al Señor. El Señor lo convence y finalmente Juan accede a bautizar al Señor. Así que Jesús, el Salvador, también nos da ejemplo en eso. Las personas que creemos en Jesús nos hemos bautizado. Sí, algunos ya tienen varios años, otros recientemente. Y esperamos que usted, que desea ir a las mansiones celestiales, vaya aprendiendo de Jesús, vaya obedeciendo la voluntad del Señor y, ¿por qué no?, prepararse para dar un paso tan importante como es el bautismo. En el momento que el Señor le guíe, le dirija, le prepare, le capacite para esto y finalmente ir a morar con el Señor. Porque creo que no es sano querer estar con Él y no obedecerle, no confiar en Él, no servirle, ¿verdad? Entonces, vayamos considerando esto con la ayuda del Señor. Aleluya. Dice la Escritura en Hechos 10:38, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Así que la fe en Jesús nos lleva al cielo. Gloria a Dios, ese es nuestro tema que estamos considerando. La fe en Jesús nos lleva al cielo. Hemos hasta este momento pues tomado en cuenta solo algunas cosas respecto a nuestro bendito Salvador, Jesucristo de Nazaret. Miren, tratar de conocerlo, es decir, su vida, pues, del momento que Él llegó a este mundo. Incluso podríamos ir más atrás. Las promesas, ¿sí?, las profecías acerca del Señor Jesucristo, luego el cumplimiento de ellas, el nacimiento del Señor y en su momento su ministerio, sus palabras, sus enseñanzas, los milagros que Él realizó, el que fue a la cruz, finalmente fue sepultado, resucitó y todo lo que enseñó, porque después de resucitar todavía estuvo varios días con sus discípulos e incluso antes de partir les dio enseñanzas. Así que tratar de aprender todo en poco tiempo o en una sola enseñanza, hermanos, pues sencillamente no es posible, sería pretender mucho. Así que solo he mencionado algunos detalles, algunas cosas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Aunque esto llevaría tiempo, era como ya mencioné, desde luego vale la pena. Pero usted, cada día que lee la Biblia, cada día que se reúne para aprender, usted puede seguir haciéndolo y esperamos siga adelante con la ayuda de Dios. Amén. Con la ayuda del Señor. Porque vale la pena estudiar las Escrituras. Vale la pena aprender del Señor. Así que no se desanime. No se desanime. Con la ayuda de Dios, siga adelante, aprendiendo día con día. Voy a mencionar algo más que dice respecto al Señor Jesucristo, las Escrituras. Estas cosas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ahora, ¿cómo la fe en Jesús nos lleva al cielo? ¿Cómo?
¿Qué hizo Jesús? Para que si confiamos en Él, podamos llegar a las mansiones celestiales. Porque miren, en estos días se celebra esta fecha tan hermosa, tan emotiva, tan bonita de la Navidad. ¿Sí? Y la verdad que es hermoso escuchar el canto de los niños, de los jóvenes, de la iglesia. Muchas personas son atraídas al Señor, conmovidas por el Espíritu de Dios. Muchos se vuelven al Señor, se reconcilian con el Señor. Muchos deciden pues caminar conforme a su voluntad después de un evento de esa naturaleza, de escuchar un mensaje, escuchar un canto. Bueno, el Señor sabe cómo tratar con las personas, gloria a Dios. Pero si nos quedamos solamente con el aprendizaje respecto a el nacimiento de Jesús e incluso a su ministerio, pero no pasamos de allí, ¿cómo podríamos alcanzar la salvación? Tenemos que ir más allá del ministerio terrenal de Jesús, sino que tenemos que considerar también su muerte y su resurrección. Muy bien, y vamos allá con la ayuda del Señor. Así que, ¿cómo la fe en Jesús nos lleva al cielo? Miren, tenemos que pensar en su obra redentora, obra de rescate. ¿Cómo es que nos salva? ¿Cómo es que nos libera del poder del pecado? Porque el pecado es un tirano. El pecado actúa pues como un tirano. Esclaviza, atormenta, seduce a las personas de muchas maneras que parecen atractivas, que parecen buenas. Pero una vez que la persona cae en la trampa, una vez que el enemigo incita a la persona que practique el pecado y la persona cede a esa insinuación, esa tentación, queda atrapada allí. Ustedes lo saben. Muchos han dicho, solo voy a probar qué sabe el cigarrillo. Por ejemplo, es un solo ejemplo. O qué sabe esa bebida alcohólica, solo voy a probar un poquito. O voy a experimentar esto una sola vez en la vida. Pero casi siempre fue una primera vez. Y de ahí viene una segunda, tercera y sigue. Y muchos no han podido vencer. Han muerto esclavizados por el pecado. Otros, por la gracia de Dios, Él nos ha liberado. No por nuestra capacidad o habilidad o conocimientos o experiencia. No. Sencillamente por su gracia. Muy bien, entonces tengamos presente esto. Está escrito, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice la Escritura, según Romanos 6:23. Miren, la obra redentora de Cristo se cumplió ¿dónde? En la cruz, cuando Jesús entregó su vida en la cruz. En su momento dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, consumado es, significando así que la obra fue perfecta, completa, que no le faltó nada. Y tan perfecta fue esa obra de Jesús en la cruz del Calvario que fue resucitado. Esa es la aprobación de Dios, que Jesús resucitó. Desde luego en la resurrección de Jesús interviene su propia voluntad, porque Él lo dijo con anticipación. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. Pero también interviene el Espíritu Santo y desde luego también interviene el poder del Padre. Así que es algo asombroso considerar todo esto. Jesús no vino solo a la tierra e hizo grandes milagros
enseñó a multitudes, hizo bien a muchísima gente, sino finalmente dejó todo aquello, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice la Escritura. ¿Pero qué significa eso? Que él sabía que tenía que ir a la cruz y padecer en manos de los pecadores, de los gentiles. Y así fue realmente. Ahora, él enmudeció. Bueno, pero vamos a avanzar. No resistió. Él se sometió de buena voluntad. La obra redentora de Cristo se cumplió en su muerte y resurrección. Miren, Dios se propuso en Cristo redimirnos de la culpa y del poder del pecado, y para que todo aquel que creyera fuera restaurado a la comunión con Dios, gozando de sus favores día a día. Con su sufrimiento y muerte sacrificial por nosotros, Jesucristo proveyó completa expiación del pecado. Aleluya. Su muerte y su resurrección son la única provisión para la reconciliación entre un Dios santo y justo y la humanidad pecadora. Sí, no hay otra forma de que el hombre se reconcilie con Dios por su propio esfuerzo, sus propias obras, practicando qué religión el hombre puede agradar a Dios, acercarse a Dios, volverse a la comunión con Dios, reconciliarse con Dios. Imposible, imposible. Era necesario que Jesucristo fuera al Calvario. Su sangre derramada voluntariamente en la cruz proporcionó nuestro perdón y ratificó el nuevo pacto, porque se inició una nueva relación entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo y su muerte, sepultura y resurrección. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice allá en Isaías 53, 5 al 7: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Gloria al Señor. Sea bendito el Señor. San Juan, en el capítulo Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y luego en el capítulo 2, versículo 1 y 3, nos dice lo siguiente. Repito, San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y en el capítulo 2, versículo 1 y 3, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Quién puede limpiar toda maldad? Jesucristo. No hay nadie más que lo pueda hacer. No hay nadie más. Dice en otra parte de la Escritura: tu pecado está sellado delante de mí. Así amontones jabón o lejía sobre ti. Es imposible que el ser humano encuentre una sustancia, un método, un recurso, algo que se venda en alguna parte, algo que el hombre pueda crear o generar por sí mismo, que lo libre del poder del pecado y de las consecuencias trágicas del pecado. Muchas personas desesperan por la consecuencia del pecado, por los efectos del pecado. Hay muchísimas personas que incluso lloran, angustiados, afligidos, atormentados, desesperados, diciendo: ¿cómo caí en esto? ¿Por qué no escuché a los que me decían detente? Ahora no sé qué hacer. Incluso algunos han dicho: no hay esperanza para mí.
He pecado tanto que no hay esperanza para mí. Pero fíjese que hay alguien, según las Escrituras, que nos limpia de todo pecado. Así está escrito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Está escrito que allá en las mansiones celestiales no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. Así que, ¿creemos que Jesús nos puede llevar al cielo? Sí, pero hay que renunciar al pecado, buscar ser lavados del efecto, del poder del pecado, las consecuencias terribles del pecado. Y tenemos aquí la respuesta. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Dice la Escritura también: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Sea bendito el Señor. Así que no hay razón para que alguno diga: es que es demasiado, ya no hay esperanza para mí. Quiero pedirle que considere lo siguiente: ¿es usted ya un cristiano? Dele gloria al Señor y manténgase en la fe. Pero es probable que alguna vez el enemigo trate de atormentarle, haciéndole creer que si usted llega a fallar siendo ya cristiano, esa falla, ese error, ese pecado es suficiente para apartarlo del camino del Señor. Y usted caiga en una desesperación tal que diga: fracasé, fallé, cometí este terrible error, este terrible pecado, no hay esperanza para mí. Y entonces tome decisiones bajo esa presión, bajo esa sensación de inmundicia, de pecaminosidad, de indignidad. Y diga: ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no me acerco a la casa de oración, ya no escucho alabanza, ya no quiero saber nada porque ya pequé contra Dios. Fíjense que el enemigo es terrible, es astuto, y a muchos los ha llevado a una terrible desesperación y los ha alejado del camino del Señor. Es cierto que no hay que jactarse ni considerar el pecado como algo que no es riesgoso, que no es peligroso, que no causa ningún efecto. Es cierto que hay que tener mucho cuidado. Y cuando el cristiano llega a ofender al Señor, hay que llorar, hay que clamar, hay que suplicar, hay que volverse, hay que humillarse al Señor, hay que reconciliarse, hay que admitir las cosas tal como son. Y miren, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él no va a despreciar a ninguno que se vuelva a Él humillado, porque el Señor es compasivo. Aquí lo dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, gloria al Señor. Bien, la resurrección corporal de Jesús testifica decididamente acerca de su deidad y de su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. El Cristo resucitado ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Allá en San Mateo 28, el versículo 18, el Cristo resucitado ante sus discípulos dice lo siguiente. Está escrito: llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Repito, el Cristo vivo, resucitado ante sus discípulos, les dice esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Allá en Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al Señor. Exactamente al nivel del Padre. Ni más ni menos. Exactamente al nivel. Gloria al Señor. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Así que con la ayuda de Dios, no se desanime. No se desanime. Con la ayuda del Señor. Siga adelante. Usted que ya ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, no mire atrás. No mire a los lados. No se detenga. Avance. Habrá momentos de dolor, de aflicción, hasta de lágrimas. Sí, es cierto. Pero dijo el Señor, no lo dejaré ni lo desampararé. Dijo también, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo además, no lo dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pero qué bendición. El Espíritu Santo está con los redimidos, está con la iglesia y ayudará a todo aquel que se deja guiar por el Espíritu precisamente a los pies de Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y bien, ya estamos llegando al final de esta enseñanza, hermanos, con la ayuda del Señor. Para finalizar, volvemos al texto con el cual iniciamos. ¿A qué me refiero? San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Jesucristo habló, como dije al principio, con sus discípulos. Pero estas palabras son también para nosotros. Así que creamos que Jesús ha preparado ya un lugar y pronto vendrá en poder y gloria para levantar a su amado pueblo que le invoca, que confía en Él, que se lava con su sangre preciosa, que cree en las promesas divinas y se prepara para ese evento maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será trasladada de la tierra a las mansiones celestiales. Desde luego, el encuentro será en las nubes, pero de allí será llevada a las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Así que, hermano, hermana, quiero invitarle, no se desanime, no desmaye, no claudique, sino manténgase firme con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Sí, el tema que hemos considerado es la fe en Jesús nos lleva al cielo. Manténgase confiando en el Señor. No desmaye. Tenga ánimo. Sí, con la ayuda de Dios. Siga adelante. Aleluya. Le invito a considerar ante el Señor en oración su necesidad de ser salvo. Si usted no lo es, si tiene dudas, si ha decaído en su fe, si está confundido, si ha leído un poco de la Biblia, pero dice, no comprendo, hay cosas que no entiendo. A veces me siento atraído al Evangelio. Me llaman la atención las cosas de Dios, me conmueven, me hacen hasta llorar, pero no sé qué me pasa. Luego se me olvida, luego vuelvo a las prácticas pecaminosas, luego pierdo interés en congregarme, en leer la Biblia, en cantar, en orar. A veces me parece que eso no funciona. A veces me parece que los hermanos solamente
lo hacen por costumbre o no dan ningún resultado. Ayúdame, Señor. Yo no quiero dudar más de ti, quiero confiar en ti. Pero ayúdame, ten compasión. Extiende tu mano poderosa y rescátame del fango, de la miseria. Dígaselo si es necesario. Pida perdón. Pida oración a los siervos de Dios, a la iglesia. Ellos no le pueden salvar naturalmente, pero se puede generar un ambiente con el apoyo en oración del pastor, de la sierva de Dios, de la iglesia, donde usted se sienta de una manera más en confianza. El Señor va a obrar de tal manera que, fíjese, usted puede llegar a finalmente rendirse completamente a los pies de Jesucristo sin dudar más. Así que con la ayuda del Señor le invito a que considere esta necesidad, invoque el nombre del Señor. Será un gran privilegio si usted lo hace. Dice allá en Hechos 22, 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, con la ayuda de Dios. Ahora, si usted ya es cristiano, le animo, hermano, hermana, a no volver atrás, a no distraerse, a no bajar la guardia, como se dice. Manténgase con su fe muy en alto y una esperanza sana, fuerte, confiando en Jesús. Escuche lo que dice allá en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Amén. Con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Ya solamente quiero invitarle a que escuche lo que dice estos versículos que encontramos. Primera de Pedro 1, 7 al 9. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, nos despedimos en oración. Sí, roguemos por aquellos que todavía no confían en Jesucristo. ¿Cómo llegarán al cielo? Imposible. ¿Usted ha puesto su fe en Jesús? Pues manténgase allí, con la ayuda de Dios. No mire atrás. Bien, oramos por unos y otros. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, muchísimas gracias te damos por esta palabra que nos has permitido considerar, esta enseñanza que nos has permitido atender en esta ocasión. Sé propicio, Señor. Realmente que la fe que hemos puesto en ti y que has obrado para que esto sea posible, porque no es de nosotros. Este es un regalo que nos has concedido y que puedes conceder a muchos más. En esta hora también rogamos por aquellos que todavía no rinden su fe a Jesucristo, no invocan el nombre de Jesucristo, no confían plenamente en Jesucristo. ¿Cómo llegarán al cielo? Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo llegarán a las mansiones celestiales? Por su propia fuerza, sus propios recursos, sus propias obras. Es imposible. Es necesario confiar plenamente en la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo, efectuada en la cruz del Calvario. Ayuda a aquellos que todavía no invocan el nombre de Jesús. Tenemos familiares, tenemos amistades, personas, un compañero de trabajo o de estudios. Obra en sus vidas. Mira, también algunos han decaído en la fe, han vuelto atrás. Derrama de tu gracia en ellos. Pero también agradecemos y te bendecimos, Señor, por aquellos que se han mantenido durante años en la fe de Jesucristo. Han sufrido ataques, han sufrido
distracciones, perturbaciones muy fuertes del enemigo, pero a pesar de todo están en pie de lucha. Que no vuelvan atrás, que no se desanimen. Rogamos por ellos y te damos gracias porque creemos que tú los ayudarás a mantenerse fieles. Ahora nos despedimos creyendo que esta enseñanza será de bendición para aquellos que les permitas atenderla. Ahora, mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor suyo Padre y la comunión con su Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga en grande manera. Amén.